Papa Benedicto XVI, Audiencia General, 20 de enero de 2010. En las últimas palabras de Cristo resucitado a sus discípulos, ustedes son testigos de todo esto, Lucas 24:48, nos encontramos con una dificultad objetiva de proponer con credibilidad el anuncio evangélico al mundo no cristiano por parte de los cristianos divididos entre sí. Si a un mundo que no conoce a Cristo, que se ha alejado de Él o que se muestra indiferente al Evangelio, los cristianos se presentan desunidos, más aún con frecuencia contrapuestos, ¿será creíble el anuncio de Cristo como único Salvador del mundo y nuestra paz? La relación entre unidad y misión ha representado desde ese momento una dimensión esencial de toda la acción ecuménica y su punto de partida. La Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II retomó y confirmó con vigor esta perspectiva, afirmando que la división entre los discípulos de Jesús no solo contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo, sino que además es un escándalo para el mundo y perjudica a la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura. Unitatis Redintegratio número 1. En ese contexto teológico y espiritual se sitúa el tema que necesitamos meditar, sobre todo con respecto a la unidad de los cristianos, la exigencia de un testimonio común de Cristo. Ustedes son testigos de todo esto. Esta expresión hay que leerla en el contexto de todo el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Recordemos brevemente el contenido de este capítulo. Primero las mujeres van al sepulcro, ven los signos de la resurrección de Jesús y anuncian lo que han visto a los apóstoles y a los demás discípulos. Versículo 8. Después, el mismo Jesús resucitado se aparece a los discípulos de Maús en el camino, luego a Simón Pedro y sucesivamente a los 11 y a los que estaban con ellos. Versículo 33. Les abre la mente para que comprendan las Escrituras acerca de su muerte redentora y su resurrección, afirmando que se predicará en su nombre a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Versículo 47. A los discípulos que se encuentran reunidos y que han sido testigos de su misión, el Señor resucitado les promete el don del Espíritu Santo. Versículo 49. A fin de que juntos lo testimonien a todas las naciones. De ese imperativo, de todo esto ustedes son testigos, Lucas 24:48. Lo primero que hemos de preguntarnos, ¿qué es todo esto? Y lo segundo, ¿cómo podemos nosotros ser testigos de todo esto? Si nos fijamos en el contexto del capítulo, todo esto significa la cruz y la resurrección. Los discípulos han visto la crucifixión del Señor, ven al resucitado. Así comienzan a entender todas las Escrituras que hablan del misterio de la pasión y del don de la resurrección. Todo esto, por lo tanto, es el misterio de Cristo, del Hijo hecho hombre, que murió por nosotros y resucitó, que vive para siempre y de ese modo es garantía de nuestra vida eterna. Pero conociendo a Cristo, este es el punto esencial, conocemos el rostro de Dios. Cristo es sobre todo la revelación de Dios. En todos los tiempos los hombres perciben la existencia de Dios, un Dios único, pero que no está lejos, que se manifiesta. En Cristo está Dios, se muestra. El Dios lejano se convierte en cercano. Por lo tanto, todo esto es principalmente el misterio de Cristo. Dios se ha hecho cercano a nosotros. Esto implica otra dimensión. Cristo nunca está solo. Él vino entre nosotros. Murió solo, pero resucitó para traer a todos hacia sí. Cristo, como dice la Escritura, se crea un cuerpo, reúne a toda la humanidad en su realidad de vida inmortal. Y así, en Cristo, que reúne a la humanidad, conocemos el futuro de la humanidad, la vida eterna. De manera que todo esto es muy sencillo en definitiva. Conocemos a Dios conociendo a Cristo.
su cuerpo, el misterio de la Iglesia y la promesa de la vida eterna. Pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos nosotros ser testigos de todo esto? Solo podemos ser testigos conociendo a Cristo y conociendo a Cristo, conociendo también a Dios. Pero conocer a Cristo implica ciertamente una dimensión intelectual, aprender cuanto conocemos de Cristo, pero también es mucho más que un proceso intelectual, es un proceso existencial, es un proceso de la apertura de mi yo, de mi transformación por la presencia y la fuerza de Cristo, y así también es un proceso de apertura a todos los demás que deben ser cuerpo de Cristo. De este modo es evidente que conocer a Cristo como proceso intelectual y sobre todo existencial es un proceso que nos hace testigos. En otras palabras, solo podemos ser testigos si a Cristo lo conocemos de primera mano y no solamente por otros, en nuestra propia vida, por nuestro encuentro personal con Cristo. Encontrándonos con Él realmente en nuestra vida de fe, nos convertimos en testigos y así podemos contribuir a la novedad del mundo, a la vida eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da una indicación también para entender el contenido de todo esto. La Iglesia ha reunido y resumido lo esencial de cuanto el Señor nos ha dado en la revelación, en el símbolo llamado niceno-constantinopolitano, que debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los primeros concilios ecuménicos, 325 y 381. El Catecismo precisa que este símbolo sigue siendo todavía hoy común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. En este símbolo, por lo tanto, se encuentran las verdades de fe que los cristianos pueden profesar y testimoniar juntos para que el mundo crea, manifestando con el deseo y el compromiso de superar las divergencias existentes, la voluntad de caminar hacia la comunión plena, la unidad del cuerpo de Cristo.